Hoy os invito en Voces, bueno, nos invita nuestro invitado más bien a un viaje por un río en el que se bañan juntas, retomando sus palabras, la vida y la muerte, pero un río que también es cuidados, es un río acogedor, es un río que nos ayuda a transitar, a navegar hacia la belleza, que es lo que vamos a hacer, y las emociones, las sensaciones. Esto se resume, si queréis, en este título y en el contenido de este libro, que es Buscaba la belleza, y nuestro invitado es su autor, Jesús Terrés. Bienvenido a Voces, es un placer tenerte con nosotros. Muy buenos días, Lorena. Y no, el placer es mío, sin duda, sin duda. Estoy encantadísimo de compartir este ratito contigo. Jesús, si leemos la bio que acompaña el libro, Mm. nos dice que escribes habitualmente sobre cosas que amar, viajes y cultura, en Vanity Fair, Condé Nast Traveler y la revista GQ. Que diste tus primeros pasos en el universo editorial a través de las páginas del Mundo hace más de 20 años, pero fue quizá la columna Nada importa la que te valió tus lectores más fieles. Desde entonces has combinado el periodismo con la creatividad y la vida con las letras. Esto me gusta muchísimo. Cada sábado envías una carta a miles de lectores en todo el mundo. Vives enfrente del mar. Con Nada me importa en el 2020 fue te introdujiste en el mundo de la concepción literaria, aunque no sea literatura así, porque era un libro de crónicas, y con Buscaba la belleza, así que ya te has tirado de lleno, te has sumergido en la literatura. Sin embargo, yo considero que sumergido en la literatura has estado siempre, si Mm. entendemos la literatura como la expresión de la creatividad, ¿no? De lo narrado, de lo vivido, porque tu escritura es muy literaria, es poética, hay mucha lírica también. Entonces, yo creo que siempre ha estado ahí, ¿no? Ese espíritu literario. Pues es bonito lo que dices, Lorena, muchas gracias. Sí, yo creo, desde luego que sí. La mirada literaria, ¿no? No tiene por qué habitar solo en una novela no es una caja, ¿no? Que pertenezca solo a unos pocos, sino que puede estar sobre un ensayo, sobre una crónica, sobre... Anda que no hay crónicas diarias, incluso deportivas, de grandes, sé, en mi caso, de combates de boxeo, que eran pura literatura, ¿no? De Norman Mailer, Uh -huh. cosas así, que eran piezas mm, más periodísticas, pero sin embargo con mirada literaria. O sea que sí, la literatura habita en muchos lugares, mucho más allá del libro. Después de estos apuntes de tu biografía, ¿qué es una parte de ti, es una verdad de ti? Quiero conocer la otra verdad, que es el hombre que tengo detrás de esta pantalla, del otro lado de la pantalla. ¿Quién es el Jesús que tengo delante a día de hoy? ¿Cómo te definirías? Pues como he andado tantos caminos profesionales, digamos, y me gusta participar en proyectos que me emocionan y que hago cosas diferentes, pero desde hace poco, no hace tanto, y llevo 20 años escribiendo, o sea, y cobrando, escribiendo, vaya, como una profesión. Em, pero soy alguien que escribe y es con lo que me siento cómodo. Que puede ir hacia un sitio, puede ir hacia una revista, puede ir hacia una marca, puede ir hacia un proyecto literario, pero soy un escritor. O sea, me ha costado un montón llegar hasta quitar todo lo demás Uh y -huh. ese es el resto son capas, pero la más profunda es soy escritor. Bueno, ahora que hablas de capas, esto es un libro de capas. Mm. Cada episodio va quitando una capa para llegar a esa belleza. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista. Me gustaría leer las primeras líneas en las que dices, el dolor, la intimidad y lo aprendido es de verdad. La luz, el miedo y la conciencia, todo eso también es verdad. Casi todo lo demás es ficción. Nunca he tenido muy claro dónde acaba la literatura y dónde empieza la vida. Es una declaración de intenciones para lo que vamos a encontrar, lo que encontramos en Buscaba la belleza. Sí, completamente, completamente, y me lo propusieron en Destino y me pareció genial y llevarlo un poco a mi terreno, esa pequeña aclaración. Porque es normal que los que nos movemos ahí entre la ficción y la memoria, ¿no? Pues se generen lógicas, oye, esto pasó, esto no, esto es así. Y, y, y como yo escribo tanto, todos los sábados escribo, todas las semanas, y me gusta mucho reflejar las cosas que voy viviendo,
Me preguntan mucho y me gusta lo de, ¿tú escribes para vivir o vives para escribir? O sea, a mí ese lugar intermedio, que yo creo que a ti te pasa mucho, estás rodeada de libros, eh, entre vida y literatura, para mí son como dos cosas que se van mezclando. A veces se juntan y a veces no. Y es fabuloso. Pero sí que me apetecía dejar claro que son dos cajones que a mí no me importa mezclarlos. La parte de ficción y la parte de memoria. Porque en este caso lo importante de lejos, yo tenía una historia que contar y es lo que me han dado. No es lo que me han dado a la hora de enfrentarme al trabajo. Dicen que el primer libro, o la primera novela, la primera, bueno, ficción o realidad, todo entremezclado, como bien estás diciendo, no hay fronteras en realidad para la vida. El ser humano es todo un universo que se va interaccionando con otros universos y todo se expande en realidad, al igual que el universo. Hay mucho de universo y de estrellas también en este Sí. libro. Es oscuro por un lado, pero muy luminoso por el otro. Se trata de un libro herida, un libro que ahora, una vez publicado, va a sanar ciertos aspectos o va a consolidar otros. Sí que es un libro herida. eh, es una herida sangrante, digamos, tranquila. No es, escribo desde la paz y desde la tranquilidad, pero relato una herida en vida. Y más que, es un poco al revés, más que el libro me haya servido para sanar, que también, sin haber sanado no podía haberlo escrito. O sea, sin haber andado ciertos caminos y haber llegado a sitios y haber entendido, me gusta mucho lo que has dicho de la luz y la oscuridad, el firmamento, sin haber entendido cosas que se encuentran dentro, no habría podido escribirlo, seguro. Es la muerte de un padre como inicio de un camino hacia la memoria en busca un poco del tiempo perdido con ese Proust que también aparece en las páginas. Cada capítulo, como decía, supone quitarte una piel, una tirita, una protección que te puedes autoimponer ante el dolor. Y me has hecho pensar, que no sé si lo habrás leído, en Christian Bobin, Autoportrait de Haut Radiateur. Es un libro diario, en cierta medida, de un hombre que intenta superar el duelo de su mujer. Y entonces cada capítulo se centra con la sinestesia, que también utilizas tú, en un ramo de flores, en una flor, en un tipo de flor. Entonces te va hablando del tipo de flor a través de su propio dolor y de la interacción con el dolor de otras personas, como puede ser su hija. Me encanta. Te voy a pedir, Sabía que te iba a en cuanto a gustar. te voy a pedir la referencia y lo compro hoy mismo. Me gusta muchísimo. Sí, y creo que es una buena manera, al menos para mí, las personas que somos sinestésicas, ¿no? Y que miramos el mundo desde los sentidos, ¿no? Y nos ayuda a contar y a expresar emociones. Sí, a veces un lugar, un momento, un olor te ayuda mucho a contar, Mm. a emocionarte y a llegar a un lugar y a viajar en el tiempo incluso. Siempre los he visto como pequeños máquinas de tiempo, los olores, los sentidos. Absolutamente estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, cuando te leas el libro ya me dirás a ver qué te parece. Hablas de dos tipos de personas. Unas personas, tenía aquí la referencia, pero fíjate, ahora se me ha ido, pero las personas sinestésicas que viven la vida así y otras personas que recuerdan la vida sin esos sentidos, sino a través de otro tipo de estímulos. ¿Qué le ocurre a las personas sinestésicas cuando la imagen desaparece? Si retomo esa cita que colocas al inicio de tu libro de Annie Ernaux. Si la imagen desaparece, ¿qué le pasa a una persona que se mueve a través de la sinestesia, de ese recurso de mezclar las sensaciones, los sonidos, la vida? Mira, se me ha puesto la piel de gallina, que se queda huérfana. Mm. Porque hay dos tipos de orfandad. Una es la más obvia, que es la pérdida, ¿no? La pérdida de algo, de alguien, ¿no? Muere tu padre, muere tu madre, muere una persona que quieres, hay una orfandad, ¿no? En este caso hacia el padre. Y hay una segunda orfandad que yo creo que es casi más dolorosa, no más, pero es muy dolorosa, que es
olvidar, Ujú. o olvidando, o no recordar una escena, olvidar cómo era su cara, olvidar su voz. Esos son pequeñas muertes que van sucediendo. Entonces es terrible, es caminar sobre el abismo, ¿no? Porque si no tienes memoria, no tienes sobre lo que andar. Y como bien dices, no tienes sobre lo que construir el futuro, que al final es ese camino, ¿no? Ese devenir. Cuando muere un padre o una madre, desde mi punto de vista siempre me ha parecido que nos difuminamos, que perdemos el sentido de uno mismo y hay que hacer todo un trabajo de recuperarlo, que forma parte de ese camino que nos explicas también y que vamos acompañándote en cada página en Buscaba la belleza. Creo que es una de las cosas que nos dejan más desprotegidos y desvalidos y nos vuelven a convertir en ese niño perdido y te quedas ahí en ese lago, como tú bien explicas, yermo, ¿no? La- Sí, y sobre todo lo has definido muy bien, desde mucha consciencia. El peor escenario, digamos, es no saber que estás en ese momento. Ujú, Eso totalmente. porque si lo sabes, puedes cruzar esos momentos y sentirte huérfano y saberte que eso es joder, es un regalo, entre Ujú. comillas, saber que te estás difuminando, porque puedes entender, puedes comprender, puedes perdonarte, pero si no lo sabes, vas a ciegas por la vida. Totalmente. Un poco eso hace el narrador de Buscaba la belleza con Manu. Pasa por toda una transición de querer buscar la belleza en momentos, pero sin ese recuerdo, sin esa mirada al dolor. Por lo tanto, lo que va a conseguir son bellezas en cierta medida artificiales y Exacto. que lo sumergen aún más, como bien dices, en ese lago de la historia interminable, donde Atreyu pierde a su caballo, ¿verdad? Vas cayendo más y más por el acantilado, por ese abismo Sí, el lago el pantano de la tristeza, ¿no? Que de la es tristeza. terrible y es maravillosa la metáfora, súper sinestésica además, porque va cayendo, ¿no? Y no puedes, llega un momento que ya no puedes salir. Y sí, yo creo que muchos buscadores o buscadoras de belleza, que creo que somos muchos, de momentos sinestésicos, de momentos en los que, eh, en los que hay pues, ese síndrome de Stendhal, ¿no? A veces te pueden llevar a lados oscuros, porque al fin y al cabo lo que quieres es lo que tus sentidos se colapsen, ¿no? Eso da sentido al camino. Ujú. Puede ser en un libro de una manera bella, un amanecer, pero también pueden ser otro tipo de estímulos que te colapsan, que no son tan buenos, pero son comprensibles, porque buscamos como esos chutes, ¿no? De estendalazos, ¿no? Porque es nuestra vida parte, ya un poco descreída, termina, termina siendo a lo que nos entregamos, ¿no? Al menos tengo eso, tengo esos momentitos de colapso emocional y al menos ahí te sientes vivo, en esos momentos. Absolutamente. Hay momentos, hay destellos también a través de tu madre, bueno, de la madre del narrador. Bueno, te hago esta, claro, esta Sí, identificación que quizá es errónea, porque bueno, vamos a difuminar las fronteras y de tu madre, con esas expresiones silentes, ¿no? Que tú bien describes. Es que mi madre habla así, usa expresiones que nadie, de nadie, que cobijan planetas dentro, cientos de líneas, millones de caracteres con espacios. Es la sabiduría silente y antigua de quien no ha estudiado, pero sí ha entendido. Qué importante es. sí, y fíjate cuando era más pequeñito, y incluso lo veo ahora cuando voy al campo o cuando voy a ver a, yo qué sé, pues allá vivo en una zona de agricultores y cuando hablo con sus vecinos, mi yo de hace tiempo ah, miraba ese universo, incluso esa forma de vivir con desdén, joder, no sabe, voy a ser muy duro, ¿eh? O sea, no sabe ni hablar, no sabe tal. Pero he ido aprendiendo la otra parte, que es, joder, qué inteligencia emocional en cada frase, en cada palabra, cada broma, cuánto conocimiento hay en la tierra, en las personas conectadas con la naturaleza, es fascinante. Y una vez sacudida la culpa, que ya está sacudida,
de haber mirado con condescendencia, ahora lo disfruto un montón. Y eso, de eso Delibes escribía muy bien, ¿no? De esa sabiduría de, del ganadero, ¿no? De la persona que vive completamente entregada a los ritmos de duermo cuando tengo sueño, me levanto cuando sale el sol. Ujú. Es Ahí, ese, ahí hay mucha inteligencia. utilizas esa palabra atávico, ¿no? Ese Sí, conocimiento atávico. Nosotros sí. en el lema de Bitácora es que la libertad se halla en el conocimiento, pero el conocimiento también de ese viaje que aparece en Bitácora, Ítaca, ese regreso, que también es tu libro, Ah, ese muy regreso bonito. a Ítaca. Mm, Sí, desde luego no lo había visto así, pero es. Yo desde el principio he entendido buscaba la belleza como un libro de viajes, fíjate, en el que no se viaja a ningún sitio, pero es un viaje hacia el conocimiento, hacia el entender, pero también es un viaje desde luego de vuelta a casa, ujú. absolutamente. A la A casa los- que aquí, y es bonito y está dedicado a ella, a la casa que casi siempre es mare. Ujú. La Y que casa lo es, pones como mare, porque es así y como... la vuelta a casa que es pues eso, entender y tu hogar, entender a tu mamá, a tu madre, a tus padres, saber que vienes de ahí. Ese es el Ítaca del, del narrador, del protagonista. Totalmente. En ese proceso hay conversaciones también muy divertidas. Maite es un personaje que me encanta y Mm. cuando habláis de, bueno, ella te invita en ese tránsito de vuelta a casa, de autoconocimiento, de recuperar el camino hacia la belleza, serena, como tú bien has dicho, ¿no? Desde la tranquilidad, desde el equilibrio y eso. Ir a ver a un especialista y habláis de conductismo y psicoanálisis. Me ha hecho muchísima gracia porque yo la primera carrera en la que pensé y que inicié y abandoné fue psicología, Qué porque mi bueno. idea era, claro, pero era esa idea del psicoanálisis, en realidad, de buscar el origen, de quitar las capas a los Mm. problemas de las personas o a las máscaras que nos ponemos. Y de repente llegué y era todo conductismo. Y Ya. ahí, claro, y esa conversación a mí me ha maravillado porque efectivamente está muy lúcida, Que, Maite. que yo lo respeto mucho, ¿eh? Y tengo amigos conductistas y yo he ido también para determinadas cositas como muy tácticas de la vida, pero, pero sí, no tiene nada que ver. Son dos acercamientos completamente diferentes y en este caso, que es un viaje hacia la memoria, de eso se ocupa la psicoterapia y el psicoanálisis. Y fíjate, estás hablando de Maite, que ese personaje le tengo mucho cariño y para mí me da una pista sobre muchas cosas, sobre mi propio acercamiento a la literatura, y es que Maite es el único personaje completamente ficcionado. Ajá. O sea, tiene algún trocito de algún amigo, es una mezcla de tres, pero es completamente ficción, Maite. Es el único. Todos los demás tienen, más o menos, tienen como son un espejo de alguien o de un momento y demás. Pero Maite no, y le he disfrutado, probablemente es el que más he disfrutado. Entonces, a mí me da una pista, eso. Pues Maite es el río que cuida. Tienes una frase muy Sí, bonita, ¿no? Maite es río, Maite sí. cuida. Maite Es cuida, precioso. y Maite lo va llevando, y Maite entiende, y Maite pelotea con él, y Maite evoluciona también. Me es Ujú, más fácil hacer, obviamente, voy a decir una obviedad, pero me es más fácil hacer evolucionar a un personaje completamente ficcionado, es plastilina, que alguien ujú. que es un espejo de alguien, que está donde está. Sí, exactamente, es muchísimo más difícil, está claro. Tenemos todo tipo de referencias literarias, cinematográficas, artísticas, el impresionismo, que es una corriente que a mí también me habla. Creo que la carátula, si es un guiño también a ese Monet, esas impresiones, tengo aquí, he puesto para que la gente que nos esté viendo, que pueda ver la Ay, equivalencia qué de colores. qué Me bonito, qué bonito. tendría que quitar yo, pero no sé cómo hacerlo. Y la carátula del libro, que la tenéis aquí, con Es verdad. ese Tiene, azul.
Pues ha sido casualidad, absoluta. Ese lienzo que has puesto de Monet, además, se llama Sol, dos puntos impresionismo, y es el cuadro que da origen a todo el movimiento. Ese cuadro en concreto, que está en París, en una galería pequeñita, no en una obvia. Y no, sí, es importante para mí el impresionismo y era importante meter el mundo del arte en la novela porque ha entendido muy bien la belleza. Y el impresionismo, al menos para mí, conecto mucho con él porque fue el primero o de los primeros que nos ayudó a entender que la belleza no habita en lo obvio, sino que en 4 trazos también es muy sinestésica, ¿no? El impresionismo. Trata simplemente no pretendo copiar ese amanecer exactamente de una manera figurativa. Para eso hay otros caminos. Pretendo hacerte sentir ese amanecer. Es diferente, a través de sensaciones. Es fantástico. Entonces, yo encajaba mucho el impresionismo Absolutamente. con este viaje. Tendría muchísimas más preguntas que hacerte porque el libro es un libro río. Por eso he empezado hablando de un río. Yo le pongo esas, en vez de hacer otro tipo de clasificaciones, yo hago estas. Me Para mí es encanta. un libro río, se abren afluentes y nos podemos, o lo navegas en la superficie o te sumerges en él, lo puedes vivir y disfrutar de diferentes maneras. Es muy bonito, es una belleza, es una pausa, es un jardín, es paz, es un atardecer, es el sol caliente, pero no el que quema, sino el que acaricia. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo, así que gracias a ti y a escritores como tú, la inteligencia artificial nunca podrá escribir este tipo de libros, porque el día que lo haga, la humanidad está muerta, realmente, porque la sinestesia no la puedes entender sin sentir. Así que, Sí, ni el dolor. Nunca sentía dolor ChatGPT. No lo va a entender, ni la memoria, ¿no? Es como que estén cerquita y nos ayuden, pero que sean herramientas, como un pincel, ¿no? No. absolutamente. Y como bien nos explicas, sentimos y vivimos, y lo sabemos en nuestra vida, sin el dolor no podemos llegar a la No. felicidad. Sin la fealdad, si no transitamos en la fealdad, no podemos llegar a la belleza. Por lo No. tanto, pues esas son las palabras tan bonitas y las texturas que hay en tu libro. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber estado aquí en Voces. Te esperamos ávidamente en la siguiente incursión en la literatura, que seguro que sigue siendo absolutamente humana, con toda la amplitud del término. He disfrutado muchísimo de este ratito tranquilo. Ha sido como un paseo en barquito. Qué Muchas bonito. gracias. Gracias, Jesús. Chao.